y sangre, porque vamos a compartir hoy la cena del Señor, y es muy importante que nosotros no hagamos de la cena del Señor un ritual, no hagamos una práctica vacía de sentido espiritual. Entonces, quería que pongamos nuestra mirada en la obra de Jesús, que representa estos símbolos del pan y del vino. Lo primero que ocurrió cuando el hombre pecó y la mujer pecaron fue que tuvieron problemas con Dios, se separaron de Dios, perdieron la comunión con Dios. Pero no solo pasó eso, también tuvieron problemas entre ellos. En Génesis 3 está la primera pelea matrimonial que se registra en la historia, echándose culpas unos al otro. Y después en Génesis 4 ya aparece el primer homicidio, en el seno de la familia. Así que vemos cómo el pecado destruye las relaciones entre personas. El pecado es el que rompe las relaciones o que provoca relaciones enfermas, malsanas, porque está desprovisto del amor de Dios. No hay relación sana, productiva y verdadera que no funcione con el amor de Dios. El amor humano puede conseguir alianzas que tienen que ver con esa, ¿cómo se llama? Esa sintonía que puede entre personas, esa empatía que puede entre personas, pero no puede generar algo profundo y duradero, con un sentido espiritual. Entonces, la voluntad de Dios no es que el hombre esté solo. La soledad, en el sentido de sentirse despojado de relaciones significativas, no es la voluntad de Dios. Ese es el problema que causa el pecado. El pecado deja vacía y sola a la gente, porque el pecado viene a destruir relaciones, el pecado viene a romper vínculos, y la gente, por más que esté rodeada de personas, se siente sola muchas veces, porque faltan relaciones significativas. Cuando nosotros vemos con esos 12, y caminó con ellos y después se relacionó con otros, porque tenía amigos como los amigos de Betania, como Marta, María y Lázaro, él tenía también relaciones profundas. Y en un momento Jesús, en Juan 15, le dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos, mis amigos, porque dice, les voy a revelar todo lo que tienen que conocer. No va a haber secretos entre nosotros. Y en ese deseo que Jesús expresó, que es el deseo de Dios, que el hombre vuelva a reconciliarse con Dios, pero que también que el hombre se reconcilie unos con otros. La tarea de reconciliación no termina cuando una persona se reconcilia con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Dios, viene el deseo de reconciliarse con otras personas, con caminar con otras personas, con vivir relacionado con otras personas que también buscan conocer a Dios, servir a Dios. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia, es el lugar donde Dios hace el trabajo o el don de la reconciliación entre los seres humanos. Entonces, todo lo que nos hemos reconciliado con Dios de verdad, dice Juan, hemos conocido, sabemos que nacimos de nuevo, que pasamos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque todavía, dice, no ha recibido el don de la vida y del amor de Dios. Entonces, nosotros que hemos tenido el privilegio de haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y seguirlo conociendo,
ahora tenemos el privilegio de ser parte de un pueblo por el cual vamos a pasar la eternidad, que es la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero mientras estamos en esta tierra, peleamos la batalla de la fe. La batalla de la fe, porque el diablo viene a romper esos vínculos. El diablo viene a meter una cuña para que los vínculos no sean en el espíritu. Entonces, ¿cómo funciona el amor? El amor no funciona automáticamente, funciona como una decisión. El amor de Dios es un amor de decisión. Yo decido amar a Dios. No es algo romántico, no es algo emocional. Es una decisión, una voluntad que dice: yo decido amar a Dios con toda mi mente, mi alma, mi corazón y mi fuerza. Y de ahí también decido amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que nos enseña Jesús. El amor debe ser en tres direcciones. A Dios en primer lugar, recibo el amor de Dios y ese amor de Dios me habilita y me capacita para amar al prójimo y también para considerarme amado. El amor de Dios fluye a través de las personas. El amor de Dios fluye entre nosotros, en un saludo, fluye en un abrazo, fluye en una ayuda, fluye en una mirada, fluye en una caricia, a veces fluye en una exhortación, o fluye en una reprensión, o fluye el amor cuando entre nosotros podemos saber que tenemos que sufrir algo juntos o tenemos que alegrarnos juntos. Entonces, el amor de Dios produce todo eso. Y eso es vida. Eso es vida. La verdadera vida se desarrolla en un ambiente de amor, donde está el amor de Dios, que es la iglesia. La soledad no produce, porque Dios no pudo quedarse solo. Si Dios es amor, ¿cómo se va a quedar solo? ¿A quién va a amar? Entonces Dios crea al hombre para poder derramar su amor en el hombre y también recibir del hombre el amor. Entonces, cuando hay más de uno, dos o tres, dijo Jesús, reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Entonces, entre dos o tres como mínimo, hay un compartir la vida, hay un compartir a Jesús, hay un compartir el amor. Y esto no ha sido algo gratis, ha sido algo preparado por Dios. Ya en el Antiguo Testamento esto fue preparado por Dios. El templo o el tabernáculo estaban constituidos por tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar de la comunión del hombre, era el lugar de la comunión del hombre frente al lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Entonces, delante de la presencia de Dios en ese lugar había tres cosas significativas. Había un candelabro que era de oro puro, con 7 brazos que representaban la perfección, que no debía apagarse, y este candelabro es el símbolo del Espíritu Santo. El sacerdote no debía dejar que el aceite se acabe y que el candelabro se apague. Y esa es la tarea nuestra, ¿no? Mantener viva la obra del Espíritu en nosotros. Por otro lado, había también una mesa, que era el altar del incienso, donde delante de la presencia del Señor se quemaba incienso. El incienso tiene la capacidad o la propiedad de ser una sustancia muy aromática, con un aroma muy particular, y también un humo muy blanco, muy puro. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos, ¿no? Las oraciones que suben en la presencia de Dios. Y había otra mesa en el lugar santo, que era la mesa de los panes de la proposición, o panes de la presencia, o panes del rostro. Esos panes eran 12 panes, y representaba cada pan a una tribu de Israel. Esos panes estaban alineados y estaban rociados con incienso. Vamos a leer en Levítico 24. Levítico 24. (24:5) dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas,
cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová, rociada con oraciones. Dice esto todos los sábados. El sacerdote debía renovar. Lo renovaba y se lo comía. El anterior se lo comía él y el sumo sacerdote y los sacerdotes se comían esos 12 panes y renovaban por 12 nuevos panes. Esto habla de la renovación constante, de la comunión del pueblo de Dios delante del Señor. Entonces, este ritual que se hacía en el templo y que se hacía también anteriormente en el tabernáculo, habla de la obra de Jesús. En un momento Jesús, en Juan capítulo 6, vamos a leer no todo el pasaje, pero algunos versículos. Juan 6, 27, después de haber alimentado a los 5.000, Jesús le dice a la multitud: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Vamos a ir un poquito más adelante, otro versículo. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje que me interesan. En el 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ir al verso 6:48. Otra vez Jesús dice: yo soy el pan de vida. En el 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús le está diciendo, otra vez volviendo a esta imagen del pan, el pan que estaba hecho de un grano, del grano de trigo, que debía romperse, que debía molerse, que debía unirse con agua, que debía ponerse en el fuego, cocinarse. Nos habla de todo un simbolismo de lo que es la obra de Cristo. Jesucristo dijo en Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere se va mucho fruto. Estaba hablando del mismo, dijo: si yo soy el grano de trigo, si yo caigo en la tierra y muero, dice, voy a dar mucho fruto. Y esto lo sabemos todos. Nunca una planta que nace de una semilla va a producir una semilla, va a producir mucho fruto, muchas semillas. Y así es el grano de trigo. Jesús dijo: si el grano no muere, quiere decir, si el grano no pierde su vida, como dijo Jesús a los discípulos, para ganarla de él, dice, no va a tener fruto. Quiere decir, mientras nosotros nos amemos a nosotros mismos, nos cuidemos a nosotros mismos, vamos a quedar solos, vamos a quedar aislados, vamos a quedar sin fruto. Pero cuando nosotros rompemos ese amor a nosotros mismos, esa autoprotección, esa autogratificación, y decidimos correr el riesgo de amar, porque amar es un riesgo, correr el riesgo de amar al otro, correr el riesgo de unirme al otro, con la amenaza de que tal vez le falle o lo lastime, o me falle y me lastime, o tengamos que caminar con paciencia, como dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros, orando unos por otros, teniendo paciencia unos por otros. Pero todo esto es un trabajo de sufrimiento, porque el amor es sufrido, dice 1 Corintios 13. Es sufrido, es benigno, no es jactancioso, bueno, todo lo que ustedes saben que dice 1 Corintios 13. Pero cuando yo corro el riesgo, mi vida empieza a dar fruto. Empiezo a dar fruto porque yo me empiezo a derramar en otros. Es como una libación de Dios, donde Dios puede depositar en mí más amor para que yo pueda amar más. Pero esto implica el riesgo de que muchas veces yo resulte herido como Cristo resultó herido
Y muchas veces resultaré sanado y restaurado, como muchos fueron sanados y restaurados cuando llegaron a Jesús. Entonces, este caminar con Jesús también nos obliga a nosotros a caminar con otros que caminan con Jesús. Así vamos siendo iglesia, caminando entre nosotros, honrando al Señor en nuestra vida y corriendo ese riesgo pero que al mismo tiempo nos edifica, que al mismo tiempo nos hace madurar, al mismo tiempo nos llena de gozo, nos llena de paz, nos va dando una apertura mayor hacia Dios, hacia el amor de Dios, que es amar a otros, que es sufrir por otros, que es acompañar a otros, orar por otros. Digamos que nuestra vida se expanda en otros, porque nadie quedará para siempre. Y si nuestra vida va a salir un día, como todos vamos a salir de este mundo, lo mejor que podemos hacer es habernos derramado por amor en otras personas y no haber vivido egoístamente para nosotros mismos. Entonces la plenitud de la vida de toda persona es amar. Cuando el Señor dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, está diciendo: el que tiene sed del amor de Dios, venga a mí y beba. Porque esa es la gran necesidad que todo ser humano tiene: conectarse con el amor de Dios. Cuando conectamos con el amor de Dios, empezamos a amar a otras personas que también aman a Dios. Entonces, Jesús, en la última cena, ustedes se acuerdan cuando Él está ya previo a su entrega y su crucifixión y muerte, el Señor hace algo notable. Él ya toma un pan, ya no toma 12 panes, ahora es un solo pan. Es un solo pan partido. No hay individualismo, no hay 12 panes, no hay 12 tribus. Ahora hay un solo pan partido y repartido. El Señor toma el pan, lo bendice y lo reparte y da la orden. Dice: haced esto en memoria de mí. Dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es el recordatorio de que nosotros somos un pedazo de Cristo. Nosotros somos una parte, no somos todo. No somos el pan como antes, ahora somos parte de un pan. Ese pan es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Entonces, nosotros tomamos conciencia de la necesidad que tenemos del resto del pan. Si yo quiero comer a Cristo, tengo que estar en comunión con otros que me van a alimentar de Cristo también. Es porque es el cuerpo de Cristo que se alimenta, porque Cristo está viviendo en su cuerpo. Entonces, esa necesidad que Dios pone, la saciamos en el vínculo del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 10, y no solo pan, sino también sangre. La sangre también estaba presente en el templo. Era la sangre la sangre de la redención, la sangre del perdón. Entonces Jesús no solamente entregó su cuerpo, también derramó su sangre. El derramamiento de la sangre significaba entregar la vida, porque los animales se mataban degollándolos, porque estaba prohibido comer la sangre. Y la única manera de que un animal no quede sangre en su cuerpo es degollándolo para que esa hemorragia drene toda la sangre de su cuerpo. Entonces el corazón sigue bombeando y la sangre sigue saliendo hasta que el animal se muere. Entonces esa pérdida de la vida, Jesús dice, esa pérdida de la vida es la que da vida a otros, es la que alguien muere para que otros vivan. Jesús entregó su vida como el Cordero de Dios para que nosotros tengamos vida. Entonces en esa cena también el Señor les dijo: compartamos el vino. Este vino es el símbolo, representa mi sangre redentora, mi sangre de justificación, mi sangre de perdón. Y en 1 Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay un solo pan que es Cristo, y nosotros siendo muchos
somos un cuerpo porque todos participamos de ese pan. Y en 1 Corintios también 11:27, donde Pablo nos habla de la cena del Señor, él en 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice, muchos se han muerto. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que Pablo está diciendo, si nosotros pudiésemos reconocer nuestros pecados, Dios no tendría que emitir juicio sobre nosotros, porque nosotros mismos estaríamos emitiendo un juicio sobre nosotros. Dice, pero si tenemos que ser juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y eso lo dice en virtud de esto, de la cena del Señor. Dice comer dignamente, que es discernir el cuerpo del Señor. Discernir que no estoy solo. Discernir que soy parte de algo más grande que yo mismo. Discernir que hay un propósito de Dios en el cuerpo de Cristo, donde Cristo me necesita, donde Cristo me ha dado dones y talentos y capacidades para que yo pueda ministrarlos a otros. Como dice Pedro, dice, cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si yo no amo, no puedo dar el don tampoco, no puedo dar lo que Dios me ha dado, la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no se reparte a una sola persona. Nadie tiene todos los dones en funcionamiento. Nadie tiene toda la gracia. Entonces, si nosotros vamos a recibir toda la gracia de Jesús, vamos a ser ministrados por todos los dones de Jesús, necesitamos estar en el cuerpo. Porque uno tiene un don, otro tiene otro don, otro tiene una gracia, otro tiene una gracia, otro tiene una palabra, otro tiene otra palabra, otro tiene un sentido, otro tiene otro sentir, uno tiene una experiencia, otro tiene otra experiencia, un testimonio, otro testimonio. Y nos nutrimos entre todos. Y todos crecemos. No podemos ser todos predicadores, no podemos ser todos profetas, no podemos ser todos una sola cosa, pero hay multitud de dones y multitud de ministerios para que la iglesia funcione en todo lo que la cabeza quiera, que es Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el apóstol, es Cristo. Y Él la gobierna por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos conecta con Cristo, que es la cabeza. Y es la única manera que podemos hacer la voluntad de Dios. Así que esto es lo que dice la palabra del Señor. El cuerpo del Señor ha sido roto ya, su sangre derramada. Él ha resucitado, Él está en la gloria. Ahora hay un cuerpo, una iglesia. Ahora no hay más 12 panes, hay un solo pan partido. No hay un pan para cada uno, es un solo pan que fue partido para cada uno de nosotros. Y decir, pertenecemos a algo y nosotros debemos cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir, solícito quiere decir con disposición, con prontitud. ¿Por qué? Porque la unidad del Espíritu no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que guardarla. ¿Cómo guardo la unidad del Espíritu? Bueno, 1 Juan capítulo 1 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vale mi solicitud, ser sincero, ser honesto, ser transparente. Eso mantiene la comunión entre nosotros. Cuando entran las tinieblas, la comunión se obstaculiza, la comunión se rompe. Pero mientras estamos en luz, sabemos que hay comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo se opera, dice, limpiándonos y perdonándonos toda maldad. Entonces, amor y perdón. Pan y vino. Cuerpo y sangre. Va todo junto. ¿Amén? Entonces, si el cuerpo está unido, fluye la sangre, ¿no? Si a mí me cortan la mano no recibe más sangre, la mano se mueve. Porque la sangre es la que lleva la vida a todo el cuerpo, ¿no? Lleva el oxígeno, los
nutriente, pero cuando un miembro se queda sin sangre, se gangrena, se muere. Así es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que estar unidos en amor, porque el amor es el sistema circulatorio de Dios donde fluye la vida de Cristo, por amor a nosotros. Así que bueno, vamos a compartir la cena dignamente, ¿no? El Señor nos tiene que enseñar a amar. A veces queremos hacer muchas cosas, pero la voluntad de Dios es que aprendamos a amar con el amor de Dios. A veces es fácil, a veces es difícil, pero tenemos que amar, crecer en el amor. Jesús lo dijo: en esto conocerán todos que sos mis discípulos, en el amor que tuviesen unos con otros. En ese amor damos testimonio de Jesús. Amén. Le damos gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega. Gracias, Señor, porque a los que amaste en este mundo, los amaste hasta el fin, Señor. No porque fuesen fáciles de amar, sino porque te decidiste amarles y enseñarles a amar. Sabías, Señor, que cuando el Espíritu fuera derramado en ellos, también vendría el amor de Dios y ellos aprenderían a amar. Se terminarían, Señor, las posturas egoístas, individualistas, de querer ganar la vida. Nos conviene perder nuestra vida, Señor, derramarnos, porque es ahí donde recibimos tu vida, Señor, donde recibimos la vida de Cristo. Hoy queremos entregarte nuestra vida, Señor. Hoy queremos entregarte nuestra vida, a presentarnos delante de la mesa del pan y del vino. Queremos decirte, Señor, perdona nuestros pecados, los pecados de egoísmo, Señor, de autosuficiencia, los pecados, Señor, de individualismo. Perdonanos, Señor, cuando hemos cerrado nuestro oído, nuestro corazón, cuando había dolor, cuando había que oír, que había que sufrir con el que sufre. Qué fácil es gozarnos, Señor, con el amor que vos nos diste, Señor. Entregamos, Señor, nuestros sufrimientos, entregamos la frustración,